Buenas noches, una nueva emisión de Grande del Sistema. Eso que voy a decir no es ninguna queja, está relacionado con el programa. A mí me ningunean. Portales nacionalistas conocidos no reproducen un solo programa mío, y sí artículos de gente que no es nacionalista. Mi entrevista con Ricardo Iorio, con casi 70.000 vistas, no fue levantada por nadie, y sí lo hicieron con otros reportajes. Me conecto con algunas personas para hacer una nota y no me responden. Otras por medios de amigos dicen no tener interés. Una persona muy conocida combinó conmigo para grabar un miércoles a las 15 horas, me llama a las 13 aduciendo estar enfermo y 2 días después se sube un programa donde participó. Otro viejo referente personalmente se negó acusándome de facho, pero le dio una nota a un grupo liberal. En los círculos que se autodefinen nacionalistas no me tienen en cuenta. De hecho, en el congreso que se hizo en Santa Fe hace 2 años, los organizadores me ignoraron por completo, no así los concurrentes. En los escasos medios gráficos jamás me pidieron una nota, menos aún en los portales. Y eso que yo paso notas de todo el mundo, comparto escritos de todo el mundo, paso videos de todo el mundo. Pero a mí me ningunean igual que el sistema. Lo que no deja de ser curioso y comienza a justificar las cosas. Al principio me daba cierta bronca, pero con el tiempo lo evalué como una especie de valor adquirido. Hace unos días un amigo me dijo que en charla con otras personas me trataron de nazi. En el foro de los últimos programas me tiraron de zurdo. Me han quitado el saludo por kirchnerista, pero me han tratado de ser un profundo antiperonista. Ni hablar de los enojados porque reconozco cosas del peronismo. Se han quejado de mi confesión religiosa, pero grupos católicos me tiraron la bronca. Los trolls ya dicen cualquier verdura. Por ejemplo, que yo autoeliminé los programas. No me había percatado de tanta banca con YouTube, menos aún en TV1, ya puesto que más de la mitad de los programas que me levantaron son de allí, y yo no tengo ningún acceso a la plataforma. Y ahí debe estar la cuestión. No están acostumbrados a tratar con alguien totalmente independiente, que no tiene un cassette puesto, y para cómo bien informado, les puedo escupir el asado a cualquiera en cualquier momento. Repito, hago este campaña no para hacer catarsis, sino en concordancia con lo que voy a tratar seguidamente. Como una prueba más de dónde estamos parados los argentinos y qué dura va a ser la cuenta. Esto sí, por último que hacer una referencia, no la tomen a mal, se comunican diciendo que me quieren ayudar, pero en el fondo eso es más trabajo para mí. La mejor forma de ayudar es haciendo algo que yo no hago. Por ejemplo, dicen que los programas son largos. No puedo hacerlo de otra forma. Que alguien se haga cargo de fragmentarlos. Yo mando ya los horarios, los turnos con los horarios con los videos. Que la edición no es buena. Aporte soluciones, que no sea más trabajo para mí. A ver, con esto termino, para que tengan una idea de cómo sale el programa. El lunes por la mañana hago la última revisión de todo. Grabo a las 14, hoy son las poco más temprano, 13:05. El lunes por la mañana hago la última revisión, grabo hasta ahora y si no surgen problemas, porque a veces surgen, se termina de editar cerca de la medianoche. El martes lo subo a YouTube y ahí comienzo a preparar el próximo. Durante la semana recibo cientos de archivos de hasta 200 hojas, más también, y un montón de videos, mucho de más de 1 hora. Yo leo y veo todo. No se imaginan el trabajo que es resumir un texto de 200 ojos, 100 hojas y hacerlo de 2 o 1, o cortar un video y editarlo. Y además de buscar información por mi cuenta, no tengo tiempo para hacer más de lo que hago. Por eso el que quiere ayudarme, que me ayude, ningún problema, pero hagan las cosas que yo no hago. De acá para adelante, superen. Hoy tengo que hacer un programa diferente, ya que no puedo soportar ver cómo se engaña a la gente y lo arrean para cualquier lado con una sola frase.
defendemos la libertad. Esa palabrita que encierra toda la hipocresía. Un grupo de gente joven, bien informada y preparada salen a decir que todos los farsantes, desde una punta a la otra del escenario, lo son. Y con el mismo verso de siempre, que los que destrozaron el país no son liberales. Cuando lo tengan enfrente, díganle lo siguiente: dejate de filosofar, y si son gobierno, ¿qué van a hacer al otro día de asumir con el 30% de desocupación real, 40% de pobreza, 10% de indigencia, en una población sin educación y una juventud con serios problemas de alimentación, 2 generaciones que no vieron trabajar a sus padres, un PBI cuarto de deuda externa, la industria destruida, 3 millones de adictos a las drogas, con 1 millón de ellos con la salud comprometida? Cuando le digan esto, no dejen que los verse con la dialéctica que tiene. Que le dé soluciones ya. Un hambriento que lo dan de comer hoy es un muerto mañana. Salvo que esa sea la solución. No tienen ninguna solución. Son vendedores de ilusiones profesionales de un sistema que necesita ganar tiempo para cargarse la Argentina. Hablan de libertad cuando lo que proponen es la dictadura del dinero y los mercados. La lógica del sistema es detectar grupos disconformes de la sociedad, establecer los puntos donde se basa su disconformidad y preparar militantes que reivindiquen esos puntos y los arrastren a candidatos afines a sistemas o a vías muertas. Sigan siempre la ruta del dinero. ¿Quién lo maneja y quién lo tiene? El Estado y las grandes empresas. En nuestro país al empresario no le sacas un peso. La mayoría está fundido y los que tienen un resto no financian la disidencia para no tener problemas. Las grandes y las multinacionales apoyan el modelo. Y el que viene del exterior lo hace a través de fundaciones que comulgan con el nuevo orden mundial. Los que hacemos disidencia estamos pidiendo dinero a los oyentes y por la crisis es para las subsistencias y a veces ni para eso. Cuando vean a alguien que filma con una producción detrás, no con una cámara casera, que edita libros permanentemente, que viaja sin problemas, no solo en la Argentina, que da conferencias a grandes salones, que son invitados a todas partes donde hay una buena concurrencia de dinero. ¿De dónde creen que tienen el dinero? Para colmo son gente joven, no personas de larga trayectoria profesional o empresaria que han hecho su fortuna. Algunos de poco más de 20 años, los veteranos de 40. ¿Dónde sacaron tanto dinero esa gente? ¿No les llama la atención la preparación que tienen? ¿Cómo se desenvuelven ante las cámaras? ¿La llegada a medios importantes de Internet? ¿La difusión de sus programas? ¿Cómo entran en los segmentos de la gente joven donde va dirigido el mensaje? Allí está la gente más crítica del sistema. Tienen todo estructurado. A ver, desilusionados con Macri, los llevamos con Esper. ¿Qué hace Esper para ganarlos? Ataca a Macri. Una vez logrado, pasamos la escoba para recoger lo que quedó en el piso. Voy más a la derecha de Esper criticándolo a él. Y no queda nadie de la derecha sin una alternativa. Por el otro lado, ¿creen que la izquierda es tan tonta que son pocos y se dividen? Así como la división de la derecha apunta al votante de Macri, pues la izquierda está dirigida a que ese voto disconforme no vaya a los Fernández. El objetivo final es que no haya ganador en primera vuelta. Para ello el peronismo no tiene que llegar a los 45 puntos. Y no es que los Fernández sean los salvadores de la patria, sino que su electorado es el más necesitado, el mejor realizado y el que gana la calle. Los Fernández tienen que darle a comer a esa gente, lo que la élite no quiere. Yo siempre sostengo que el sistema se mueve igual, porque le ha dado buenos resultados a través del tiempo. En el programa anterior mostré que no se hacen cargo de nada. La culpa siempre la tiene el otro, y ha sido así desde 1852, luego de la batalla de Caseros. Ha gobernado el país llevándolo al borde del precipicio, y un instante antes de la caída colocaban al frente del gobierno a alguien que se hiciera cargo de la explosión y cargara con todas las culpas.
Así pasó en 1890 con Juárez Selman, en 1930 con Irigoyen, en 2001 con De la Rúa, y ahora posiblemente con los Fernández. Una vez que pasó la tormenta aparece nuevamente como un corcho flotando en el agua y proponen salvar la república que destruyeron otros. El verso de siempre, y la realidad es que los que destruyeron al país fueron ellos. Vamos a clarificarlo. Escuchen con atención y después les voy a dejar un croquis para que lo vean detenidamente. Yo hablo despacito para que lo vayan entendiendo. A la caída de Rosas no había deuda. En 1851, un año antes, el superávit comercial era de 2.150.000 pesos fuertes. Mitre entrega el gobierno con 5 millones de libras esterlinas de deuda. Le sigue Sarmiento, que deja 14 millones y medio de libras. Avellaneda enfrenta su primer conflicto por la deuda y trata de contenerla. Le sigue Roca, que al final de su mandato deja 38 millones de libras. Y aquí aparece el primer pato de la boda, ¿no? Juárez Selman, que debe afrontar el primer plan que le imponen los acreedores, en aquel tiempo Banca Rothschild. Por lo que renuncia tras la Revolución Radical del Parque. Asume el vicepresidente Carlos Pellegrini, quien la arregla con los acreedores de tal forma que su sucesor Luis Sáenz Peña le entrega a Roca en su segunda presidencia una deuda de 392 millones de pesos oro. Pocos años después, a fin de siglo, principio del siglo XX, ya ascendía a 885 millones de pesos. El propio Carlos Pellegrini decía en el Senado en 1901, y aquí se escuchen con atención, textual. Textual de Carlos Pellegrini, ¿eh? Hoy la nación no solo tiene afectada su deuda exterior, el servicio de renta de la aduana, sino que tiene dadas de prenda sus propiedades. No puede disponer libremente ni de sus ferrocarriles, ni de sus cloacas, ni de sus aguas corrientes, ni de la tierra de su puerto, ni el puerto mismo, porque todo está afectado a los acreedores extranjeros. Esta era la Argentina del centenario, de la que se babean los liberales, la séptima economía del mundo. De esa época hay que hacer notar que en 1904 se salda el famoso empréstito de la Baring Brothers contratado por Rivadavia 80 años antes. Se constata que la deuda era de 4 millones de libras, pero se pagan 8. La generación de dirigentes ejemplares. Los gobiernos hasta 1916 consiguen estabilizar la deuda con el hambre de la gente, alrededor de los 1.000 millones de pesos. Y con el hambre y la represión. Recordemos que durante el Fausto del Centenario las cárceles estaban llenas. En 1916 asume Irigoyen por primera vez y la baja en su mandato a 536 millones, casi la mitad. Pero fundamentalmente lo que hizo don Hipólito, que toman préstitos solo para destinarlo a la explotación del petróleo. Y aquí viene otra de las grandes mentiras de la historia liberal. El mejor presidente del siglo XX, un ícono liberal de la rancia oligarquía, Marcelo Torcuato de Alvear, y más que la duplica, pues se la deja a Irigoyen para su segunda gestión en 1.112 millones, recibió 536, y le deja a Irigoyen en 6 años 1.112, más que la duplicó. Y Irigoyen en 2 años la puede bajar en su derrocamiento a 870 millones. Y comienza la década infame, o de oro, para los liberales, según la óptica donde nos miramos. El presidente justo la lleva a 1.224, de 870 a 1.224, con la particularidad, además, de una deuda interna antes inexistente de más de 2.850 millones de pesos. Los gobiernos de Ortiz y Castillo la reducen a 1.012. Y acá tenemos una muestra, esto quiero que lo vean. Escuchen con tranquilidad esto. Porque como yo digo, que la historia se repite, que ellos no cambian la forma de proceder, yo prefiero ese tipo de cosas. Con el peronismo tenemos la primera muestra de cómo se mueve el sistema.
Argentina no se adhiere al Fondo Monetario Internacional creado en Bretton Woods en 1944 y se aparta de cualquier organismo multilateral de crédito para observar una política económica independiente. La desclasificación de importantes documentos de los archivos norteamericanos ha demostrado sin lugar a dudas cómo se bloqueó económicamente a la Argentina desde 1945. Hasta 1952, por lo menos, utilizándose todos los recursos disponibles para tal propósito. Mirá, en 1946, la deuda de Estados Unidos e Inglaterra con la Argentina, ellos nos debían a nosotros, era de 2.000 millones de dólares y 3.500 millones de dólares respectivamente. 2.000 Estados Unidos, 3.500 Inglaterra. Esa suma hoy a valores actuales excederían los 50.000 millones de dólares. Ambos países se negaron a pagar no solo los créditos, sino los intereses respectivos. A través de trabajosas negociaciones se consiguió que nuestro país pudiera comprar en Estados Unidos, haciendo uso de las libras bloqueadas en Gran Bretaña. Aprovechando tal situación, se produjeron importantes importaciones de esa nueva política de reactivación. Venían productos de Estados Unidos en compensación por esa deuda que nos dieron a nosotros. Cuando se pretendió hacer uso de las libras, Gran Bretaña decretó la inconvertibilidad de su moneda y entonces la Argentina se convirtió en deudor de Estados Unidos por todo lo que le había comprado, al no poder hacer uso del dinero bloqueado. Perón celebró nuevos arreglos, poniendo a disposición el gobierno norteamericano parte de las divisas existentes y se pudieron cancelar las obligaciones. En 1952 Perón cancela la totalidad de la deuda externa. ¿Vamos? Bueno. Nos debían 50.000 millones de dólares y hicieron toda esta trapisonda. ¿Qué tal si la hacemos nosotros ahora? ¿Qué tal si mañana viene un gobierno acá nuevo, revolucionario, y sale con este mismo? Exactamente lo mismo que propusieron ellos en 1946, lo proponemos nosotros ahora. Y tenemos la cuarta flota en el Río de la Plata en 5 minutos. Bueno, se produce la revolución de 1955, la nefasta libertadora, y las influencias extranjeras vuelven a hacerse presentes en la Argentina. Así se decide cooperación al país, al Fondo Monetario Internacional y los convenios bilaterales que se habían firmado, se empiezan a renegociar con los países que se nuclean en torno al llamado Club de París. Perón había dicho yo que en el 52 cancela totalmente la deuda. Libertadora recibe un país sin deuda, como la recibió los liberales en 1852. 100 años más tarde, justo. Muy bien. Frondizi recibe 1.100 millones de dólares de deuda. 1.100 millones la libertadora de deuda. Y Frondizi entrega 1.800 millones a Guido, que lo sucedió en su interinato. Por su parte, Guido, un año más tarde, le entrega a Ilia 2.300 millones. Quiere decir que de 1955 a 1963, en 8 años, de cero pasamos a 2.300 millones de dólares. La gestión de Ilia fue medianamente ordenada y cuando fue derrocado la deuda externa era de 2.600 millones. Acá vienen otros. La Revolución Argentina, Onganía, Livingston y Lanusse le entregaron a Cámpora una deuda de 4.800, casi que la duplicaron también. A la muerte de Perón era de 4.890, Perón no la tocó, más o menos como hizo la primera huelga que la canceló, acá casi no la tocó. Pero Isabelita cuando se fue ya estamos en 7.800 millones. Y acá empecemos a ver esto. Porque acá se habla de que los militares llevaron de 7.800 a 45, sí, pero hubo un paso en el medio. Hubo un paso en el medio que gobernaba la economía de un país no sé si era zurdo o era un peronista encubierto. Era Martínez Dios. Porque como no son liberales, ahora te dicen que yo no era liberal Martínez Dios, entonces era un zurdo o un economista encubierto, o un peronista encubierto. Porque Martínez Dios, en su gestión de 5 años en el gobierno del proceso, la llevó de 7.800 millones a 36.000, donde estableció la primera bicicleta financiera. Las otras 3 gestiones que siguieron de los militares
Hasta Alfonsín la subieron a 45.000, 9.000 millones más. Pero de los que subió el proceso, la gran parte lo subió Martínez Dios, ese infiltrado zurdo que había ahí. Y Alfonsín, por su parte, hiperinflación mediante, le entrega a Menem 65.000 millones. Ahora viene la segunda gestión de otro zurdo o peronista encubierto, que era Cavallo, porque tampoco era liberal, y establece la segunda vicequeta financiera y le deja a la Rúa la suma de 148.000 millones. Si recibe 65, deja 148, más del doble, pero con la particularidad de que a eso hay que agregarle lo que privatizó la empresa del Estado, más o menos un monto de unos 30.000 millones. Que sí, que no solo más que la duplicó, sino que si sumamos los 30.000 millones que recibieron por las privatizaciones, hubiera ido a 178.000, casi la triplicó. De la Rúa en 2 años la asciende de esos 148 a 206.000. Estaba Cavallo también con De la Rúa en un momento determinado. Dualde administra la crisis y se le entrega a Kirchner 226.000. La diferencia es lo que firmó Dualde para garantizar la devaluación. El 1 a 1 que le garantizó a los bancos internacionales, a las empresas internacionales. Néstor practica la renegociación con una quita importante. Cristina recibe 189.000 en 2007 y la lleva a 250.000 en 2015. Macri en menos de 4 años le agregó 188.000 millones más. ¿Ves? En menos de 4 años, entonces ya le agregó 188.000 millones más. Observen bien, ahora van a ver el gráfico de los que más aumentaron la deuda son los liberales, que ahora esta nueva generación de libertarios dice que no lo eran. Esta nueva generación de libertarios que tratan de convencer a los jóvenes con la muletilla de la libertad, de hace unos cuantos años, son los Sergio Massa y los Alberto Fernández. Pues esta gente eran los jóvenes que comenzaron en la UCD con Laura Alzogaray o con Domingo Cavallo en los 90. ¿Se dan cuenta? Sáquenle los años a Fernández, a Massa y eran mocositos, pendejitos en la década del 80, en la década del 90. Son los pendejitos de aquella época, que son los que ahora están para adelante. Miren, Adriana D'Alessio de Viola, para que tengamos un coro, era una hermosa mujer que en la década del 80, que tenía mal traer a más de uno, una mujer muy bonita era. Era calificada como la mejor política joven del momento. Tiene una anécdota muy curiosa. En acto de campaña por su reelección en la UAC de New York City, aparece vestida de Supergirl, con ropa muy ajustada. Ante la mirada de algunos jóvenes que se acercaban a verla, la ajustadita de la ropa, le dijo: ¿le gusta este culo? Vótenlo. Fue un pilar de gobierno de Menem. Terminó con varios procesos de corrupción, porque le pusieron a cargo el banco hipotecario también. Y lógicamente no tuvo ningún problema, como todos los que trabajaron con el turco. Su hija ocupa hoy un cargo de directora en el Ministerio del Interior con Macri. Como muchos de los otros en los gobiernos de la nación, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, los jóvenes de aquellas épocas son los que están de funcionarios ahora. Es la misma generación de jóvenes que están preparando ahora para el 2023. Son los que van a tener el cargo de terminar con la Argentina, luego declarado el default más grande de la historia. No por ellos, por supuesto. El verso es siempre el mismo. Los giles también. Veamos ahora el videíto con resumido a todos estos numeritos, cómo fue evaluando la deuda externa. Y después seguimos. Vamos a desmitificar algunas cosas de la economía. Vamos a hablar de economía. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. El pensamiento y la acción económica son un aspecto de la vida. La economía no posee sistema, sino fisonomía.
Toda vida económica es una expresión de una vida psíquica. La actividad económica es un hecho espiritual. Es el hombre con sus capacidades y sus disposiciones psíquicas el que va dando fuerza al desenvolvimiento económico. El único dogma en las cuestiones económicas es que en el campo económico no existen dogmas, que en este campo no existe teoría alguna, sino única y exclusivamente conocimientos. La economía no puede pretender completa libertad, sino someterse a un verdadero y eficaz principio directivo. Para ser útil a los hombres necesita de un freno enérgico y una dirección sabia, pues por sí misma no puede refrenarse ni regirse. La economía en absoluta libertad destruye a las personas porque la divide en grupos de intereses. En el liberalismo existen dos corrientes. Una filosófica, que dicen que por encima del hombre no hay nada, ni es válida, por lo tanto, ninguna limitación moral o trascendente. Y otra económica, que manifiesta que no hay ninguna regla superior al propio interés. La libertad del hombre está por encima de todo. El liberalismo coloca al hombre en el centro de todo acontecer social, o sea que el Estado liberal defiende la posición de que es bueno todo lo que resulte útil y provechoso al individuo, a la persona individualmente considerada, e incluso a riesgo que resulte nocivo para la comunidad. Esta teoría es la que permite la explotación del hombre por el hombre y nación por nación. En la pretendida aldea globalizada del siglo XXI, el sumo interés personal, que está por encima de todos los demás, es el de los grandes centros financieros, que tienen en Londres su cabeza pensante y en Estados Unidos su brazo policial ejecutor. Las teorías liberales son la gran mentira con la cual los centros de poder dominan el mundo. Es una falacia al dejar pasar de Keith Knight y el orden natural autorregulador de Adam Smith, como así también sus correlatos de la ley de la oferta y la demanda. Basta que el hombre intervenga para que todo se derrumbe como un castillo de arena. La gran mentira altamente publicitada y la poca capacidad de aquellos grupos disidentes para atacar la doctrina en su núcleo hicieron que los liberales diseñaran un complejo sistema de fórmulas que más tienen que ver con las matemáticas que con la economía. Una vez montado este sistema, planearon un modelo económico basado en la coerción, sobornos y explotación que tenía como fin someter a la nación al sistema internacional de la usura. Y aquí está la otra gran mentira: el poder del dinero. El dinero se inventó para que se diese a cambio de un bien real, no para que se multiplicase. La especie más odiosa es la usura, que obtiene el lucro valiéndose del dinero mismo, no de su objeto natural. El trabajo es previo al capital e independiente del mismo. El capital es fruto del trabajo y nunca pudo haber existido si antes no hubiese existido el trabajo y por ende la producción. Si no entendemos esto, es imposible seguir avanzando en buscar soluciones y variantes. Si no tenemos visualizado al enemigo, no podemos hacer la guerra, salvo que nos matemos entre nosotros, que es la última alternativa contemplada si no aceptamos este modelo. Ya la violencia está entre nosotros. Lo que tantas veces hemos pensado, cómo se movía esto está empezando a manifestarse. Vean estos tres videos, que es cortito esto. El primero, cuando quisieron robar una garrafa en Córdoba. El segundo, cómo se maneja la política en Mendoza. El tercero, un asalto a un camión en Corrientes. Como ve, ninguno de estos tres es en el conurbano bonaerense. Estamos en el fondo del mar. Hijo, te vaya a desgraciar el puente, papá, subiste y andate. Hijo, te vas a desgraciar el puente, subiste. ¡Qué vieja! Hijo, calma, que no te desgracies el puente con esto. Hijo. Hijo.
Dale, devolveme la garrafa ya. Ya te voy a cagar a tiro, Julio. Oye, me la cagué. Amigo. Ya está, devolveme la garrafa. ¡Ey! ¡Ya ir, pita, devolveme la garrafa! Oye, me la cagué. Estás loco. Flaco, estás loco, flaco. Flaco, estás loco. Flaco. Pará, estás loco, flaco. Bueno, dale, váyanse. ¿Pero por qué me voy a ir? No, váyanse. Es muy sencillo. Yo voy a panfletear al barrio porque estamos en democracia. Yo te un tiro. ¿Por qué? Oh, que ahí está la Vos te metés en un democracia. lugar donde no te corresponde, plata. Me va a pegar un tiro por entrar a un barrio. Sí, te doy un tiro por entrar al mi barrio. Mira vos, esa es la democracia de La Cornejo. democracia de Cornejo. Esa es la democracia, que vos me vas a pegar un tiro a mí. Mirá, loco, flaco. Calmate. Yo quiero ver un resumen de un artículo que publicó Lázaro Llorens. Es interesante esto, vuelvo a repetir, para empezar, darnos una vez más, machacar y machacar para que veamos dónde estamos parados. Estados Unidos detuvieron al expresidente peruano Alejandro Toledo por un pedido de extradición de la justicia de Perú por investigación de los negocios turbios del consorcio brasileño Odebrecht. En Argentina eso tiene impunidad, como todo lo que roza la gestión Macri. El año pasado la consultora brasilera que acaba de reconocer ante la SEC de los Estados Unidos el pago de 35 millones de dólares de coimas en Argentina, el año pasado, se adjudicó junto a IEXA y la quinerista Electroingeniería el tendido de 2.292 kilómetros de gasoductos troncales a lo largo de toda la provincia de Córdoba, una obra de 9.000 millones de pesos. Según los pliegos, el financiamiento de esta millonaria obra debía estar a cargo de las propias empresas. Con la presencia del presidente Macri y el gobernador Schiaretti, la preadjudicación de estos contratos se realizó en Córdoba el 15 de enero de 2016, a pocos días que ambos monetarios asumieron sus respectivos cargos. Todo el proceso licitatorio estuvo a cargo del actual ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del cordobés Fabián López, un funcionario que desde el 2006 al 2012
se desempeñó como subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación bajo la zona directa de Julio De Vido, y que hoy está bajo la mirada de muchos por las coimas de Odebrecht. Con la condición exigida en los pliegos que las empresas debían aportar el financiamiento, el 17 de febrero de 2016, un mes después, el ministro López, junto a los representantes de las empresas, le adjudicó a IEXA, Electroingeniería y Odebrecht la mega obra de los gasoductos. Sin embargo, poco después, en el mes de junio, cambiando totalmente lo firmado, a medida que Macri y Schiaretti se conformaban una férrea alianza política, ambos mandatarios arribaron a un acuerdo para que el financiamiento de los 6 gasoductos de Odebrecht no lo aporte la constructora brasilera, sino el ANSES, es decir, los jubilados, mediante un préstamo de 260 millones de dólares que tomará la provincia de Córdoba. Esto siguió después con las contrataciones directas de todo lo relacionado con la financiación, creación de bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente esto también pasó con el soterramiento de Sarmiento, donde la licitación, cuando la manda la licitación de Cristina Fernández, y no se adjudicó en su momento porque tenía que poner la financiación, Odebrecht. Por eso de 2008 hasta 2015 tuvo la obra sin hacerse, porque no ponía la financiación. Cuando sube Macri, automáticamente Macri saca de la cláusula que tenía que poner la financiación y lo financia el gobierno nacional, y no llama nuevamente a licitación, porque que no se olviden, cuando se presenta la licitación, muchas empresas no se presentaron ahora porque no tenían la financiación. Ahora, sin la financiación se tendría que llamar de vuelta a licitación, para que se presenten todas las que la tienen. No, se la adjudicaron a los mismos, pero ya sin la financiación, la financiamos nosotros. Y esto pasa por la justicia argentina, fíjese, México, Perú, y acá, discúlpenme, cuando se puede hablar de los peruanos, hablamos mal de los peruanos aquí, pero es uno de los países que más nos quieren a nosotros de Latinoamérica, y acá, y sin embargo ellos están dando una lección de que tienen a varios presidentes presos por este tema de Odebrecht. Y acá, ni siquiera un chofer de un auto preso. Dios guarde al país en que la sociedad deba juzgar a sus jueces. Hay un artículo de Tomás González Fondal. Él lo tituló La Macri Mordaza, de 15 a 30 años de prisión. Es muy interesante, escuchen con atención. Si usted se queda callado, si usted deja pasar las cosas, si usted no se compromete, tal vez, quién sabe, si sigue avanzando el mal, puede ir preso el día de mañana entre 15 y 30 años, sea usted jurista o no jurista. ¿Se imagina sentado dentro de la habitación de una cárcel porque llamó señor a quien se tenía por cacatúa? Y eso debido a que se negó a llamar cacatúa al hombre que se creía esa ave. Y todo porque usted quiso respetar el orden puesto por Dios, apreciado en la naturaleza de las cosas. Abordaré aquí lo que hoy es una suerte de letra invisible, pero que mañana, si posible fuere, se podrán ver hasta cuando tome la sopa. Por el momento lo han ubicado en el puesto número 519, y hoy está bien escondida. Se trata de lo contenido en el artículo 519 del proyecto de Código Penal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, donde aparece sin vueltas una defensa de ideología de género y un gran castigo para quien la desenmascara. Me resulta muy irrisorio que ciertos juristas con aire de superados me propongan que me deje de joder con el aborto y que me ocupe de temas más importantes, como por ejemplo el narcotráfico. Les diré lo siguiente. Entiendo la problemática con los narcotraficantes, solo que me gustaría sugerir modestamente a quienes me envían sus elevadas reflexiones que las mismas pueden ser efectuadas gracias a que primeramente han nacido. Con solo calibrar un poco tal idea, podrían darse cuenta de la importancia que tiene oponerse al aborto, y en consecuencia de la importancia que tiene sumarse a los que consideran una joda. Unido a lo anterior, estos mismos letrados, alardeando de greyos jurisconsultos, les encanta despachar a que consideran contrincante lanzándole la pagatada frasecita: no eres abogado, entonces cállate.
Como si fuera necesario ser abogado para entender que matar está mal. Con lo cual, el contrincante más suspicaz bien podría decir: quien no usa la razón, mejor opte por el silencio. La locura está del lado de la letra que esclaviza en la necedad, y no de la expresión que libera estando acorde con el ser, la pronuncia un abogado, un arquitecto, un médico, un panadero o un vagabundo. En el nuevo proyecto de Código Penal leemos, artículo 519, delito de lesa humanidad es cualquiera de los hechos mencionados a continuación, cuando se cometiere como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil o contra una parte de ella sin conocimiento de dicho ataque. 1. Asesinato. 2. Exterminio. 6. Tortura. 8. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo del derecho internacional. Y 10. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental. En cometiere cualquiera de los hechos enumerados en los incisos 1 y 2, asesinato y exterminio, será penado con prisión perpetua. A que cometiere cualquiera de los hechos enumerados en los restantes incisos de este artículo se impondrá prisión de 15 a 30 años. El artículo transcrito da pie para hacer algunas reflexiones sobre la cuestión aborto y otras sobre la cuestión ideología de género. Vamos a lo primero. De más está decir que si para el asesinato, inciso primero, y para el exterminio, inciso segundo, la pena reservada de prisión perpetua, los que asesinan mediante maniobras abortivas quedarán completamente liberados. Digo, ¿por qué? No hace falta, ¿verdad? Pañuelos no faltan, y a buen entendedor, pocas palabras. Quédese tranquilo, yo no le exijo a nadie ser jurista. Si el delito de lesa humanidad, conforme la reza normativa en tratamiento, implica un ataque generalizado o sistemático contra una población civil o parte de ella, con conocimiento de dicho ataque, ¿acaso el aborto no implica todo eso? Digamos algo ahora sobre la cuestión de la ideología de género. Debe tenerse presente la siguiente: quienes apoyan la libertad de autoconstrucción, fundada según dice en el constructo social, son quienes, probando una incoherencia plena, imponen la total obediencia a su fundamentalismo ideológico. Y de lo anterior se sigue esto. Si yo quiero autopercibirme una gaviota, también podría autopercibirme un moderno Calígula e imponerme la ley que quisiera, y en ese querer entonces podría fundarme para desconocer completamente el artículo 519. Pero oiga, señor, usted ha desobedecido el artículo 19 e incurrido en delito de lesa humanidad, dirá algún partidario de normativa. A la que podría responderle: sí, mire, yo me autopercibo mi propio legislador, y por favor recuérdelo, soy emperador. Me importa 3 conmigo lo que dice el artículo 519. Usted me quiere imponer su pensamiento, debe respetar mi autopercepción. Es más, es usted quien infringe el artículo 519. Como se ve, es un círculo vicioso que no tiene fin. Pongamos ahora nuestra mirada una vez más en el inciso 8, teniendo en cuenta que también se considera ahora delito de lesa humanidad a la persecución de un grupo o colectividad con entidad propia, fundadas en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género o usos o otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. Que alguien me diga, fundado en razón, por qué mi rechazo a la ideología de género es considerado una persecución, cuando estos ideólogos son quienes nos persiguen para que aceptemos sin chistar sus imposiciones mentales contranaturales. Ellos están cometiendo entonces un delito de lesa humanidad, pues nos persiguen porque miramos a la naturaleza tal cual es, no como ellos quieren que se la miren. Es más, su persecución hacia nosotros está fundada en motivaciones políticas, culturales y religiosas. Seres inescrupulosos que trazan todo el camino de un inciso porque les interesa principalmente una parte de la que dice de género. Ahí tenían puestas todas sus miras. Que nadie pueda ya ponerse ideología de género, pues si tú te opones,
estás persiguiendo a cuantos bregan por ella. Y con una cínica sonrisa van diciendo por ahora, manga de imbéciles que se oponen a nosotros, o juristas y no juristas, los perseguiremos hasta encarcelarlos si fuera necesario, pero ustedes no podrán hacerlo. Todo al amparo de un camelo que te hacemos creer, y que te lo hacemos creer diciéndote que es universalmente reconocido. Le cargan el acoplado al derecho internacional. Pero es verdad, he aquí alguno de los responsables. Se llamó Conferencia de Daca, se llamó Conferencia de Población de Bucarest, se llamó Henry Kissinger, se llamó Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, se llama ONU, se llama OMS, se llama PNUD, se llama UNFPA, se llama Fundación Open Society, fundación perteneciente a George Soros and Company, se llama Planet Parenthood Federación, se llama Obama, Clinton, Bachelet, Kirchner, Macri, Trudeau, Merkel, Macron, Peña Nieto, López Obrador, Evo Morales, Vizcarra Cornejo, Maduro, Kurz, Mitchell, Sainz, May, solo por nombrar algunos de los agentes ideológicos conocidos. Y la pretensión burlesca de ellos se completa así, que mientras ellos saben que no eran presos con prisión perpetua por sus delitos de lesa humanidad, consistente en asesinato y exterminio, tendrán gran deleite de aplicar a quienes oponen la ideología de género una pena increíble, mínima de 15 años y máxima de 30. El artículo 519, inciso 8, es de por sí un ataque a la población civil, porque impone que sea bien vista una ideología destructiva y desinforma, haciendo pasar como constructivo lo que es dañino. Es un inciso que se presenta como buscando la paz social, pero que en realidad es un arma de ataque y destrucción. Nosotros siempre tuvimos una identidad propia como patria, y ahora la quieren barrer con imposiciones persecutorias, esos mismos ideólogos que se dan aires de pacifistas. También vimos que en el inciso 10 tiene como delito de lesa humanidad a otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Las reaccionaciones del sexo son prácticas inhumanas y sumamente dañinas, y la ideología que lo defiende y los estados que las avalan son responsables por engañar y por servir al engaño, y por contribuir así a la destrucción anímica, psíquica y mental de las personas. Queda por agregar algunas cositas más. En el artículo 520 del proyecto se va explicando en qué consisten las expresiones traídas por cada inciso del artículo 519. Así por casos nos dan una explicación de lo que entienden por exterminio, por esclavitud y por tortura. Y qué llamativo, no da ni una mínima explicación de lo que entienden por asesinato, que encima está en el primer inciso. ¿Vio? Aclaran lo otro, pero el asesinato no lo aclaran. Podría haberse dicho algo sencillo: asesinar es quitar injustamente la vida a un ser humano. Ah, se dijo ser humano. Oh, sí, el aborto, entonces, oh, sí, piénselo, y quédese tranquilo que así no exijo a nadie ser jurista. ¿Qué dice el artículo 520? ¿Se los entiende por persecución? Por tal se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad de grupo y o de la colectividad. Nótese lo siguiente: los derechos fundamentales que invocan tienen por apoyo simplemente lo que llaman un derecho internacional. La nebulosa es inmensa, la superficialidad superlativa, el cuento es sin sustento real, la base es una subjetividad sin fundamento in re y colocada en un abstracto derecho internacional. Nos quieren contar con esto que si alguien se opone, por ejemplo, a que se imponga a los colegios la educación sexual integral, ideología de género y aborto, está yendo contra un derecho fundamental. Como usted podrá ver, caro lector, la subversión operada es realmente atroz, como lo contranatural algunos, Macri a la cabeza. Lo ven como un bien inmenso, de aquí que pretendan para sus opositores una penalidad inmensa. Quedó expuesto de manera sucinta mis críticas a la Macri mordaza y una modesta sugerencia: si usted se queda callado, si usted deja pasar las cosas, si usted no se compromete, tal vez, quién sabe si sigue avanzando el mal, puede ir preso el día de mañana entre 15 y 30 años, sea usted jurista o no jurista.
se imagina sentado dentro de la habitación de una cárcel porque llamó señor a quien se tenía por cacatúa, y eso debido a que se le va a llamar cacatúa al hombre que se creía esa ave, y todo porque usted quiso respetar el orden puesto por Dios, apreciado la naturaleza de las cosas. Bien, si todavía tienen alguna duda hacia dónde nos quieren llevar a estos empleados de la élite del nuevo orden mundial, vean estas fotos. Hay un video que circuló mucho por internet, que es el discurso de la diputada Giorgia Meloni en el Congreso Mundial de las Familias en Verona, Italia, este 30 de marzo pasado. Yo tengo el video guardado, lo tengo que transcribir, porque si paso el video me levantan el programa. Entonces voy a decir textual lo que dijo la legisladora. Escuchen con atención porque también tiene algunas definiciones muy interesantes que muchos nos hemos percatado de eso. Comienzo. Nos han dicho de todo por este Congreso. Han dicho que somos retrógrados, que somos perdedores, que somos impresentables, que somos oscurantistas, que es un escándalo que alguien quiera defender la familia natural fundada sobre el matrimonio, que quiera incentivar la natalidad, que quiera dar el valor apropiado a la vida humana, que quiera sostener la libertad educativa, que quiera decir no a la ideología de género. Devuelvo una a una al remitente estas acusaciones. Yo pienso que retrógrado es quien intenta atraer otra vez la censura a Italia, haciendo que un encuentro como este no se pueda celebrar. Pienso que oscurantista es un Estado que después de haber patrocinado en estos años cualquier cosa, incluidas exposiciones que mostraban un crucifijo sumergido en un vaso de pis, hoy se avergüenza de dar el patrocinio a una iniciativa como esta. Yo digo que perdedor es quien no tiene otra cosa que hacer que venir aquí a insultarnos, mientras intentábamos hablar de qué hacer con la familia italiana. Pero por sobre todo digo que impresentables no somos nosotros. Impresentables son aquellos que sostienen prácticas como el vientre de alquiler, el aborto al 9º mes y el intento de bloquear el desarrollo de los niños con medicamentos a los 11 años. Esto es lo impresentable. Han dicho de todo que hoy no existe. El derecho a la mujer, a ser madre sin tener por esto que renunciar a tener un puesto de trabajo. El derecho de una mujer a ser madre y elegir no trabajar y no por eso morir de hambre. El derecho de una mujer que cree que tiene que abortar porque no tiene alternativa de tener una alternativa. Hemos pedido una moratoria en la ONU para declarar el vientre en alquiler crimen universal, porque eso sí que es una mortificación sobre este Congreso.
que nosotros queremos limitar la libertad de las mujeres, que las queremos en casa planchando. Es exactamente todo lo contrario. Nosotros queremos garantizar derechos sin una violencia sobre las mujeres. Queremos llevar a Europa este tema, porque es escandaloso que Europa no tenga en sus líneas prioritarias de financiación el tema de la natalidad. La de la natalidad es la más grande cuestión europea abierta. Si no afrontamos esto, todo lo demás que hagamos no va a servir de nada. ¿Y por qué entonces? Si la Unión Europea tiene un programa Erasmus para la movilidad, si tiene un programa Horizon para la investigación científica, ¿no puede tener un programa Familias para favorecer la natalidad, para invertir recursos en ella? ¿Son todas las propuestas que hacemos, les parecen tan locas? ¿Les parece tan oscurantistas? ¿Les parece que querramos quitar derechos? ¿No dice que somos el medioevo? Pues le voy a decir, hace bien contemplar el medioevo. Es la época de las catedrales y las abadías, la época en que nacieron las municipalidades, las universidades, el parlamento, la época de Dante, de Petrarca, de Boccaccio, la época de San Francisco y San Benito. Bueno, la gente que no sabe ni siquiera dónde está Matera, no esperemos que nos den lecciones de historia. Yo llevo adelante lo que considero útil para la sociedad italiana. Creo que es justo que el Estado incentive la familia natural fundada sobre el matrimonio. El punto es que yo creo en una sociedad en la cual en cada elección que haces le siguen consecuencias. Tienes que asumir la responsabilidad. Yo rechazo una sociedad en la cual cada deseo se convierte en un derecho, cada capricho se convierte en un derecho, y en la cual no tengo responsabilidades, solo tengo derechos. Yo no tengo una perspectiva confesional en esa materia, creo en Dios, pero no tengo una perspectiva confesional en esta materia. Tiene que haber una razón. Yo hago esta batalla como una laica de sentido común. Soy una persona habituada a hacerse preguntas, aunque sean incómodas, aunque sean profundas. Cuando me hago estas preguntas quiero respuestas que sean creíbles. Y a muchas preguntas que me he hecho en estos años, los sacerdotes del pensamiento único no han sido capaces de dar respuestas sensatas. Y les puedo hacer recena a estas preguntas. ¿Es justo en la sociedad que gasta mucha más energía y recursos en encontrar modos inmediatos, fáciles, veloces de librarse de la vida humana antes que para favorecerla? ¿Es normal? ¿Se la puede llamar civilización? ¿Es justo que un cachorro de perro justamente no pueda ser quitado recién nacido del seno de su madre y eso se puede hacer con un niño? ¿Hijo de una madre desesperada que lo vende comprado por dos hombres ricos? ¿Por qué los jueces italianos quitan la patria potestad a unos padres casados, padres naturales, de una niña porque creen que ese matrimonio son demasiados ancianos, 52 y 54 años, para hacer creer esa hija natural se la quitan contra su parecer? Pero si se trata de dos hombres de más de 50 años que se van a comprar un hijo al extranjero, ¿eso está bien? ¿Por qué si nos han dicho que el papá debería ser libre para desenchufar lo que mantenía viva a su hija? ¿Por qué nadie más que un padre sabe lo que es bueno para su hijo? ¿Por qué el mismo derecho no es válido para los padres que no quieran desenchufar? ¿Por qué siempre vence lo que quiere desenchufarlo? ¿Por qué siempre vence la muerte? Y si la vida de un niño enfermo es definida fútil, ¿cuánto tiempo falta para que sea definida inútil la vida de un discapacitado, de un anciano o de cualquiera que no se adapte al canon del perfecto consumidor? ¿Cuánto ha de faltar? ¿Y por qué si nos ocupamos de cualquier discriminación, pero hacemos cuenta de que no vemos la mayor discriminación, que es el genocidio de cristianos en el mundo? Denme respuestas a estas preguntas, se lo ruego. Podría hacer otras tantas preguntas, sobre todo esta que nos hacemos hoy. ¿Por qué la familia es un enemigo? ¿Por qué la familia da tanto miedo? Hay una respuesta única a todas esas preguntas, porque nos define, porque es nuestra identidad, porque sobre todo lo que nos define en este tiempo es un enemigo, porque quisiera que no tuviésemos más una identidad y que fuésemos solamente esclavos, consumidores perfectos. Entonces está bajo ataque la identidad nacional, está bajo ataque la identidad religiosa, está bajo ataque la identidad de género, está bajo ataque la identidad familiar. No tengo que poder definirme
cristiana, italiana, mujer, madre, no. Yo debo ser ciudadano X, género X, progenitor 1, progenitor 2. Debo ser un número, porque cuando yo sea solamente un número, cuando no tenga más identidad, cuando no tenga más raíces, entonces seré el esclavo perfecto a merced de la gran especulación financiera, el consumidor perfecto. Esa es la razón por la cual hoy nosotros damos tanto miedo. Esa es la razón por la cual este encuentro da tanto miedo. Porque nosotros no queremos ser números. Estamos aquí para decir que no somos números. Nosotros defenderemos el valor de la persona humana, de cada una en particular, porque cada uno de nosotros tiene un código genético único e irrepetible. Y esto es algo sagrado. Lo defenderemos. Defenderemos a Dios, a la patria y a la familia que dan tanto asco a algunos. Lo haremos para defender nuestra libertad, porque no seremos más esclavos y simples consumidores a merced de la especulación financiera. Esta es nuestra misión y por eso hoy he venido aquí. Escribía Chesterton hace más de un siglo: fuegos serán encendidos para demostrar que 2 más 2 es 4. Espadas serán empuñadas para demostrar que las hojas son verdes en verano. Ese tiempo ha llegado, señores. Estamos listos. Gracias. Y justamente ese tiempo ha llegado. En un país donde no hay ningún detenido por el mayor acto terrorista de la historia, luego de 25 años, donde se ninguneó y no se cubrió el juicio por encubrimiento, Macri, en uno de los mayores actos de obsecuencia posible, califica como organización terrorista a Hezbollah. Yo no voy a defenderla, pues el motivo es porque se los acusa de los atentados a instituciones judías es una gran farsa, ya que en los juicios amañados y encubiertos no ha sido demostrada esa participación. Y si ha sido demostrada participación en el encubrimiento de las autoridades de la DAIA, algo realmente vergonzoso, ya que gran parte de las víctimas son de su colectividad, por lo que correspondería también algún tipo de mención. Pero además en el encubrimiento participaron funcionarios que hoy integran el gobierno actual. También había que aclarar si esta porreada está relacionada con que absolvieron a Rubén Baraja por la quiebra del Banco Mayo, que por las putas tenía implicada a la madre de María Eugenia Vidal. Es decir, bajamos 2 pájaros de un tiro. Capaz que sí, porque ya llamó a Mauricio, el primer premier de Netanyahu, para agradecerle su decisión de calificar a Hezbollah como organización terrorista. A ver, si Macri está reconociendo cosas increíbles, pues uno podría suponer cosas, pero llegar a reconocerlas como ahora, hace 2 días, ayer, Macri agradece al Fondo Monetario la participación que tiene y a Donald Trump, y que eso le sirvió para las elecciones. Reconocer eso es reconocer directamente que el gobierno de Estados Unidos está participando directamente en el proceso electoral argentino. Esa servidumbre explícita que siempre estuvo, pero explícita, yo no la vi nunca en la historia argentina. Tenemos muchos problemas en la Argentina para seguir el derrotero de las potencias que tienen su propia estrategia. Una porreada parecida a esa hizo Menem con las armas a Croacia, haciéndole el juego sucio a Clinton. Hoy anda dando lástima por el Senado por los fueros. Cuando uno se arrastra detrás de las políticas globales, el imperio te deja solo cuando las cosas se complican. Mauricio, ¿querés una muestra de ello? Tenés más de 2.000 militares presos y ya murieron 500, que siguieron las instrucciones de Estados Unidos en los 70, tanto en el aniquilamiento de los guerrilleros como en la destrucción de la economía. Cuando se destapa la olla, ellos se lavan las manos. Mientras tanto el país se derrumba a niveles impensados hace una década.
Cuando uno busca y analiza la decadencia argentina, tiene que estar buscando a ver cuál es la verdadera causa de nuestra decadencia. Yo pienso que es una cuestión de fe. Algunos, antes de perder la fe, no se molestan en recuperarla. Les resulta más cómodo tratar de justificarla. Ante la profundidad de nuestra crisis, que ya alcanzó niveles que más tienen que ver con la decadencia de una sociedad en su conjunto, es imprescindible determinar el comienzo de este proceso. Para ello debemos remitirnos muy lejos en el tiempo para tener una visión mucho más completa. Observemos estos datos. Karl Marx recibió ayuda económica de la Casa Rothschild para difundir profusamente su manifiesto comunista. La Revolución Soviética de 1917 fue financiada por grandes consorcios financieros. De esto tuvo conocimiento el Servicio Secreto Norteamericano, según documentación 7/617/6, número 912 SR2. Lenin y Trotsky dispusieron de dinero y armas para instaurar el comunismo en Rusia. Entre sus protectores figuraron el banco Conrad Love & Company de Nueva York, el banco Spiller & Company de Londres, el banco Westphaliano de Alemania, los magnates Guggenheim y Schiff de Estados Unidos. Durante la guerra de 1941-45, la Unión Soviética recibe de Estados Unidos de Inglaterra una ayuda directa que a precios actuales significaría mucho más de 500.000 millones de dólares. Y todavía en 1989 la Unión Soviética recibe crédito de los grandes bancos de Estados Unidos e Inglaterra y le venden trigo a precios subsidiados. Cuando el gran proceso industrial comienza a manifestarse, en Estados Unidos crece el descontento entre la nueva clase trabajadora debido a los abusos a que eran sometidos los obreros, lo que creaba un cóctel explosivo que ponía en duda la continuidad del proceso. La aparición de un fantasma que actuase como reflejo de lo que podría acontecer si no se aceptaban las nuevas reglas del juego, da a Estados Unidos la herramienta necesaria para combatir todo pensamiento disidente. No olvidemos las casas de brujas de la década del 20 y luego de la Segunda Guerra. El comunismo fue fomentado desde los mismos centros de poder para imponer las doctrinas liberales e iniciar el colonialismo económico predecesor de la globalización. Veamos ahora la crisis alemana de 1921. Empieza a reflejarse. El pueblo era laborioso, poseía intacto una poderosa industria con alta tecnología, no había despilfarro, se vivía con austeridad, regía la economía libre. Los aliados, con la excusa de cobro de las indemnizaciones de guerra, invadieron la zona industrial del Ruhr y paralizaron a Alemania. El gobierno alemán llamó a la resistencia pasiva y a la no colaboración con los invasores. El barco, que cotizaba 23,8 centavos de dólar en 1923, no veía ni siquiera un millonésimo. En ese año fue nombrado presidente del Reichsbank, acuérdense este nombre, Hermann Sachs. Amigo de Benjamin Strauss, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y otros banqueros extranjeros, Jacobo Goldmith, Mottohue Norman, James Piller, el mismo que financió a Lenin y Trotsky, Hammerstein, Strauss, Warburg, Aufhäuser y Valens, todos integrantes de la logia masónica Urania hacia la inmortalidad. Con la ayuda de estas amistades, frenó el desplome de la moneda alemana y a cambio hizo la concesión de que pudieran formar parte del Consejo Central del Reichsbank 7 extranjeros. Apareció la recesión y toda su secuela. En 1930 había 3.500.000 desocupados y en 1931 7 millones, el 50%. La importación arruinó a los agricultores alemanes que huían a las ciudades. La flota mercante tenía 303 barcos inactivos por falta de fletes. Evidentemente la invasión al Ruhr tenía un plan posterior. Se generaron todas las condiciones para la aparición de un líder mesiánico. Hoy, con el diario del lunes, podemos afirmar que se lo dejó llegar tan lejos a Hitler porque ese era el plan. Usó el método más simple para motivar al pueblo. Identificó al enemigo con las desgracias de Alemania, pero lo hizo con una etnia y no con el sistema con el cual convivió. Una medida de ello es que nombró al mismo Hermann Sachs a cargo de la economía. Y caso curioso,
Él fue uno de los dos absueltos en el juicio de Nuremberg. ¿El otro quién fue? El almirante Speer, quien estaba a cargo de toda la industria química. Se armó contra la prohibición de hacerlo, creó campos de concentración y ninguna inspección de las varias que se llevaron a cabo detectó nada. Se fue al mundo a una guerra con la complicidad de dirigentes de otros países, algunos más responsables que él por las consecuencias de la guerra. Caso Roosevelt, tan responsable como Hitler, y otro de triste recuerdo por su inoperancia e ingenuidad sospechosa. El contrapeso del plan hegemónico de los Estados Unidos era Europa, y ella estaba liderada tecnológicamente por Alemania y culturalmente por Francia e Italia. Prender fuego a ese continente significaba lo que finalmente aconteció. Europa subordinada a los intereses financieros con el centro de operaciones en Estados Unidos. No hubo en la historia mundial crisis financiera o política que no haya sido provocada deliberadamente como parte de un plan posterior. La primera gran guerra, cuyo detonante fue el asesinato del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro llevado a cabo por un integrante de la logia masónica, la Mano Negra, estableció nuevas fronteras en Europa y sentó las bases para la segunda. Promovió la llegada de Hitler al poder. La Reserva Federal provocó la Gran Depresión de 1929 y Estados Unidos, que en 1914 era una potencia total en ciernes sin proyección externa, pasó en 30 años a controlar las 3/4 partes de recursos naturales del planeta y destruyó la cultura para reemplazarla por la no cultura. Bien. En 1913 se crea la Reserva Federal de Estados Unidos, un pool de bancos que tenía la facultad de manejar la emisión de dinero mediante leyes sancionadas por el Congreso, es decir, se le quitó al Poder Ejecutivo la facultad de emitir moneda. Estados Unidos fue el gran vencedor de la Guerra del 14. A partir de ahí comenzó una espiral ascendente que lo catapulta 10 años más tarde en la gran potencia industrial y granero del mundo. La base de lo que es la sociedad norteamericana hoy lo constituye la década del 20. Apoyada por el impulso anímico que significó la victoria en la guerra, la aparición de las nuevas tecnologías de producción y la bonanza de un clima que no supo de inundaciones y sequías, la década del 20 es de un crecimiento impresionante. En ese clima de bonanza, el 24 de octubre de 1929 cae la bolsa de Nueva York. 12 millones de empleados perdieron su trabajo, 80.000 empresas quebraron y 60 millones de personas quedaron sin ingresos fijos. El presidente Hoover quiso tomar medidas, los economistas de turno le decían que eran crisis cíclicas del mercado, pero la economía no se reacomodó como dice el liberalismo, a pesar de la austeridad pública y privada. La Reserva Federal sacó de circulación 1/3 del total de los billetes y 1/3 de los bancos cayeron. La crisis fue preparada por Roosevelt para asumir el poder y apoyada por los bancos integrantes de la Reserva, que con el plan Keynes aumentaron 10 veces el circulante. Milton Friedman, del que nadie puede decir que sea un subversivo, escribió su libro The Counter-Revolution in Monetary Theory lo siguiente. Resulta clarísimo que en todos los momentos de la gran crisis, la Reserva Federal tenía dentro de sus facultades la de prevenir la disminución de la cantidad de moneda y producir un aumento de la misma. Esto no se lo intentó, o por el contrario, había sido aplicado perversamente, había sido utilizado para provocar un equilibrio de deflación en la economía norteamericana y en el mundo. Milton Friedman. Este largo prólogo es ilustrativo para determinar quién es nuestro enemigo y cómo se mueve, quiénes son los que realmente manejan el negocio y quiénes trabajan para ellos. A los primeros los conocemos muy bien, pero los otros nos engañan con su lucha contra la desigualdad y la injusticia y se encargaron de desarmar asambleas populares que nacieron a fines del 2001, quizá la más importante manifestación ciudadana de la historia. También se visten con ropa de periodistas progresistas e integran organizaciones sostenidas por las mismas empresas multinacionales que dicen combatir. Son los mismos que hacen oídos sordos a la penetración religiosa de las sectas evangelistas electrónicas.
verdaderas puntas de lanza del sistema globalizador mundial. Al igual que a principios del siglo, en Rusia, durante la década del 70 fabricaron una guerra interna, plagada de traiciones y entregas por parte de los dirigentes de izquierda, que dio el pie a los vencedores para instalar un modelo socioeconómico de dependencia y que además atacó nuestros valores y los reemplazó por los de la decadencia. Hicieron desaparecer a miles de ciudadanos pensantes para vaciar ideológicamente la sociedad. 30 años más tarde, a la renovación generacional de esa década la expulsaron del país con la desocupación para provocar otro vacío ideológico, y hoy vuelven a hacer lo mismo. Cuando se quiere destruir una nación, de a uno van cayendo sus símbolos y puntos de referencia, quedando para el final, en este orden, la cultura. Porque para manifestarla se necesita un grupo. El idioma, porque para hablarlo hacen falta dos. Y la religión, porque uno solo se comunica con su Dios. Nuestra sociedad está en esta última etapa. Hay un ataque frontal contra la Iglesia Católica, de eso estamos seguros. De hecho, Nelson Rockefeller en 1968 dijo que para poder penetrar en la América Latina debemos destruir la Iglesia Católica. Cuando dijo eso, hacía 10 años que habían comenzado la tarea final, cuando a la muerte de Pío XII no se permitió la asunción de Gregorio XVII, y a partir de ahí la masonería se hizo cargo del Vaticano. Y esto es porque la Iglesia Católica siempre sostuvo una posición más que crítica para con el liberalismo, infinidad de veces. Tanto los papas como los obispos se han manifestado contra las políticas liberales y su consecuencia en la sociedad. Pero este ataque frontal a la Iglesia, ¿qué consecuencias tiene en nuestra vida diaria? Cuando una nación llega al extremo del desánimo, de la desilusión y la desesperanza, no hay plan económico, por bien diagramado que esté, que pueda tener éxito. La idea generalizada de que no se puede, yo no lo voy a ver, este país está terminado, encierra interiormente una gran falta de fe. Fe en un sentido amplio, que incluye la confianza en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas e inteligencia, como así también las posibilidades de la nación. Por eso atacan el núcleo mismo de la fe. Nuestro país está en una etapa terminal, al igual que un enfermo. Y en este último caso, ¿cuál es el recurso final al que apelamos? Simplemente a la súplica divina que produzca el milagro. Lo que nosotros avisoramos que ya parte del milagro se cumplió. Con todo lo que aconteció, aún nos enfrentamos en una guerra civil, aún tenemos un territorio donde flamea la misma bandera y el 90% es el mismo Dios. Falta que tomemos conciencia que todo es cuestión de fe. Al igual que el enfermo al que se le dice que tiene los días contados y a fuerza de fe vence su enfermedad. Del mismo modo debemos enfrentar esta realidad y decir que somos inteligentes si vivimos en un país rico, y no puede ser que este sea nuestro destino y de nuestros hijos. Nuestro Dios es el mismo que alguna vez negamos, que cuando rezamos no pedimos que haga su voluntad, sino que apruebe la nuestra. No va a abandonarnos, pero tampoco nos va a ayudar si nosotros no ponemos lo nuestro. Aportemos el trabajo y la fe, que Dios nos da el talento. Y esto lo saben muy bien quienes pergeñaron este sistema. Comencemos por reconocer al enemigo, al visible y al encubierto. Sigamos luego tomando conciencia de nuestras propias fuerzas. Diagramemos nuestros sueños y construyamos una comunidad de fe y esperanza. Cuando una nación está desamparada, debe buscar sus puntos de referencia e inmediatamente aparecen y acuden sus próceres, su bandera y su Dios. Hoy están los mismos y las salidas con ellos y para nuestros hijos. Buenas noches.